redes sociales, cualquier cosa que parezca chistosa se imita, y aunque tenga que ver con algo delicado como es el tema del coronavirus, para algunos puede ser gracioso, pero otros se lo toman muy en serio. Y la duda surge desde el momento que se hizo viral este tipo de imágenes. Por ello consultamos con los expertos, quienes refirieron al respecto. Quiero decirle a quien sacó esto que me parece la idea más creativa que he visto respecto a las vacunas. De verdad que buscar esto fue muy creativo, pero afortunadamente quiero decirles a todos que eso no existe. Todos tenemos normalmente un campo electromagnético. La gente con o sin vacuna puede hacer este truco de pegarse, después de sobar algo metálico, se le puede pegar a la piel. Entonces no tiene nada, absolutamente nada que ver con las vacunas. De hecho, yo sí les quiero decir que si algo ha funcionado actualmente por su seguridad son las vacunas contra el COVID. Además, esto puede dar un mensaje negativo para los que aún no se han vacunado o están indecisos en hacerlo. Digamos, lo importante de lo que ustedes nos permiten hacer a través de comunicar a las personas. Claro que la gente, por aspectos más conductuales, no evidencia, porque cuando la evidencia no es posible que se la traslade bien, se va por lo que cree, las creencias. Y la creencia no necesita evidencia, solo necesita creer a través de ver, que es el sentido más usual. Yo lo que le recomiendo a la población es básicamente que la evidencia que existe es nula en cuanto a esto. No es que tiene que ver algo como un efecto adverso o algo relacionado a la vacuna. Lo que sí tiene que tomarse en cuenta es que si una persona tiene alguna duda, pues se aboque, lo haga a través de los medios. Los medios también pueden venir, como hacen ustedes, solicitarnos una opinión. Lo importante es aclarar que la vacuna no evita que dé COVID-19, por ello solicitan continuar con las medidas sanitarias. Creo que es importante empezar con tal vez una reflexión. La psicología de las masas, que tampoco es algo nuevo, ¿no? Porque esto viene del siglo XIX, de Gustave Le Bon, dice que al final de cuentas la masa se deja guiar precisamente por esa creencia. Y a veces no necesariamente la masa se va por la investigación, pero también que tenemos que partir de otra base fuera de la psicología de las masas. Y es el hecho que también hay mucha desinformación, y estoy hablando sobre todo a nivel nacional, estoy hablando por el país nuestro, por Guatemala, que puede pasar en el resto del mundo definitivamente, y esto obviamente crea esta situación que con justa razón hace que muchas personas duden de esta cuestión. Así que hoy vamos a tratar de abordar este tema de una manera bastante objetiva y técnica para ver si es mito, para ver si es realidad y para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque como trucos, si son trucos, pues son fenomenales al final de cuentas. Exacto, yo creo que al final esta explicación que también hizo la médico es importante para ir aclarando por ciertos mitos que se tienen, claro, ¿no?, dentro de la vacunación. Sabemos que esta vacuna pues es bastante nueva, al igual que la enfermedad, es algo totalmente desconocido y en lo cual también cada vez se van descubriendo nuevas cosas, pero también no tenemos que dejarnos llevar por los dimes y diretes que se pueden ir fomentando a raíz de la vacunación, que por este motivo también es que muchas personas no se vacunan, Julio. Es correcto. Porque existe mucha desinformación, mucho desconocimiento y nos dejamos llevar fácilmente por lo que dicen los demás. Por eso urge, ¿no? Urge una información más completa. ¿Cuáles son los componentes que tiene la vacuna? No estamos pidiendo que sea una explicación científica, porque no somos científicos en este caso, al menos del campo de la producción de vacunas, de la medicina como tal. Pero sí una explicación que nos diga en primer lugar, y que esto también creo que es importante empezar a aclararlo acá en A la Medida. Ninguna de todas, porque son muchísimas, más de 10 vacunas ya en el mundo que son contra el COVID-19, contiene algún elemento metálico, pues un metal como tal. Entonces, al no contener un metal, pues sería muy difícil que pueda crear un campo magnético, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá en Internet puede tener alguna otra explicación y ha de tenerla, ¿no? Porque de lo contrario, imagínate, sería una cuestión de que prácticamente todas las personas que se han vacunado pues presentarían esa situación, y no es así. Ahora, el miedo está. ¿Por qué el miedo? Porque el COVID, aunque ha convivido con nosotros, con la humanidad por miles de años, el COVID-19, el SARS-CoV-2 es una cuestión nueva, es una pandemia. ¿Quién atraviesa una pandemia? Nosotros, como muy poca parte de la humanidad desde la historia de los seres humanos, nos ha tocado atravesar por esta pandemia. Y una cosa también impresionante, ¿no? La tecnología, el conocimiento científico que ha permitido desarrollar no una, sino que varias vacunas en contra de esta enfermedad en un tiempo récord. Exactamente, Julio. Y aquí vamos a ir con distintos mitos que se van estableciendo. Uno de ellos también, o de las informaciones por las cuales hay personas que no se quieren vacunar, es porque dice, bueno, es que la vacuna al final te va a dar infertilidad. Y de verdad, yo he conocido a algunas personas que después de ya haberse vacunado han empezado en un proceso... ¿Engendrado? Sí,
Entonces, no sabemos si es cierto esto, a los cuántos años se puede ir dando o qué pasa, pero no vemos como casos en sí que puedan ir confirmando ciertas teorías que se van teniendo, ¿no? Entonces, también es importante, sí, informarnos, pero bueno, tomar una decisión que sea no con base en dimes y diretes, sino que con fundamento, con argumentos, con estudios que nosotros investigaciones serias que podamos entonces ir conociendo. Veamos algunos datos, ¿les parece? Para que usted pueda juzgar allá en casa de una mejor manera. Es evidente que en el mundo, y también evidente, Sandy, que en Guatemala, hay personas totalmente a favor de la vacunación y se está viendo con lo que en el tema anterior pudimos visualizar, pero también hay personas que aún albergan dudas sobre el tema de las vacunas, a quienes también obviamente podemos justificar por la desinformación. Como en cualquier enfermedad o pandemia, lo importante es tratar de inocular a la mayor cantidad de la población para tratar de combatir y erradicar los efectos nocivos de la enfermedad. Varias son las vacunas que han sido aprobadas, investigadas y desarrolladas alrededor del mundo. Podemos mencionar algunas de ellas, claro, la de Pfizer, Moderna, Sputnik V, de Oxford, AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm, Sinovac, la Covaxin, por no mencionar todavía la Abdala y algunas otras que están ahí, la mexicana que está por desarrollarse. Entonces, ha habido una investigación tremenda, ¿no? En este sentido. Hay situaciones, obviamente, que crean creencias populares, ya sea positivas o nocivas, y hay que decirlo, no solo en Guatemala está esa duda, por eso lo que tú decías es muy importante. O sea, Macron en Francia puso una postura bien fuerte, que bueno, hubo una reacción del pueblo francés, salieron también primero a protestar el fin de semana en masa, pero bueno, ahora estamos viendo, como tú decías, ya cuando se avisó que esta vacuna dentro de poco sí iba a tener un costo, pues salieron también a vacunarse. Creo yo, al final de cuentas, Sandy, que también hay que romper otro mito, que hoy lo veía en el tema de una tripulación de un portaaviones, el Queen Elizabeth, que es un portaaviones inglés. Los más o menos 200 tripulantes se vacunaron ya con las 2 dosis, pero hoy por hoy los 200 tripulantes que están dentro de ese portaaviones están contagiados, porque el que te vacunes contra el COVID-19 no significa automáticamente que ya no vas a adquirir la enfermedad, vas a adquirir de una manera más pequeña. Exactamente. Como una influenza, como una efectos fiebre leves que se pueden dar, pero que sí nos podemos contagiar porque no hemos logrado esa inmunización global. Mitos. Que al final entonces pueden ayudar. Vamos con otros datos, Julio, ¿te parece? Me parece muy bien, con mucho gusto, y veámoslos ahí en pantalla, por favor, porque son los siguientes. Evidentemente no solo en Guatemala y en el mundo, aunque la vacuna en teoría no es obligatoria, quiero decirle lo que ya nosotros hemos recalcado aquí con Sandy. Sí va a ser necesario presentar algún documento, alguna situación que compruebe la vacunación personal si usted quiere viajar o quiere hacer alguna otra cuestión en el mundo. Y esto ya dentro de poco lo van a empezar a pedir. Esto será necesario para retornar a actividades tan normales, por ejemplo, como las clases presenciales y probablemente, Sandy, como puede verse en algunos países de Europa, para poder desplazarse entre fronteras, subirse a un tren, subirse a un buque, subirse a un aeroplano. Guatemala evidentemente presenta un atraso grande todavía en relación con otros países latinoamericanos en la aplicación de la vacuna. Sin embargo, esta semana se cuenta ya con millones de vacunas y se ha empezado en masa, ahora sí, el proceso de inoculación. Nunca en la historia de la humanidad, y eso también hay que decirlo, por ende yo también me debo de sumar, había existido una investigación y un desarrollo científico para la creación de vacunas tan rápido y tan profesional como el COVID-19, pero por supuesto es justificable, de verdad es bastante justificable para usted que nos está viendo, que tenga alguna duda, que tenga algún temor, que tenga alguna cuestión de que, no sé si me vacuno o no me vacuno. Por eso, el mejor consejo que le podemos dar, fuera de tratar de explicar esta cuestión, es que usted investigue, es que usted se vaya a las fuentes científicas, que vaya y vea qué es lo que han desarrollado, cuáles han sido los estudios de las vacunas. Por cierto, vacunas que están desarrolladas han comprobado que en su momento, y lo han dicho, ¿no?, también claramente, al principio la vacuna de AstraZeneca que creaba algún tipo de parálisis facial temporal, algunas vacunas que crearon en algunas personas en el mundo el desarrollo probable, decían algunas personas, del síndrome de Guillain-Barré. Esto todavía no se ha logrado demostrar, al menos científicamente, porque Guillain-Barré sigue siendo una enfermedad que da de una en 100,000 personas y que se puede desatar por cualquier otra cosa, no solo por la vacuna. Exactamente, y aparte de eso se mencionaba de algunas que daban pues trombosis. Es correcto. Pero también se logró establecer en un estudio realizado que era en un número pues muy bajo, y es una posibilidad, una dentro de tantos millones que se puedan ir dando, que son al final efectos que podemos tener incluso con otras vacunas, Julio, y por lo tanto también es importante que mientras más estemos informados, sí, nosotros también podamos tomar la decisión, pero así conscientemente y
teniendo toda esta información de fuentes que sean oficiales, que sean serias y que nos puedan dar exactamente una postura muy confiable. No solamente porque el vecino dice, y a veces son personas que ni siquiera se han vacunado, que ni siquiera saben, sino que han escuchado nada más de otras personas y no se dedican ni siquiera a poder buscar algún estudio respecto a la vacunación. Lo invitamos para que usted se pueda informar. Así es. Para terminar, que las teorías conspirativas han estado en lo del COVID-19 y en toda la historia de la humanidad han existido siempre. Que las teorías que se vienen dando de los planes eugenésicos vienen desde el siglo XX, también es cierto. Pero usted no se deje guiar por eso. Hoy por eso le hemos presentado estos datos y le pedimos, por favor, que investigue y sobre todo que se proteja. ¿Vamos a la información? Por supuesto, vamos con información nacional al volver. No cambie, somos a la medida.